Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente, otro domingo más con ustedes, compartiendo la palabra que Dios trae para ustedes y para mí. En esta preciosa mañana vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Padre de gloria, que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Señor. Bendice al pueblo de la iglesia Betesda, Padre bendito. Bendice también tu palabra, Padre bendito. Bendice cada miembro que va a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria a ti, Señor. Pon palabras en la boca del predicador, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Señor. Guarda y cuida a tu pueblo, Señor. Amén y amén. Este día, amado hermano, me toca darle el tema que dice: en medio de la tormenta podemos dormir tranquilos. Está en el libro de Marcos 4. Un claro ejemplo que Jesús les dio a sus discípulos, pero en el inicio del capítulo podemos ver cómo Jesús y sus discípulos venían saliendo de una campaña evangelística llamada Hora, poderosa, con mucha unción y milagro. Leámoslo. 4:1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Poderosa campaña que hizo Jesús en esos momentos, con mucha unción y milagro. Bueno, terminaron cansados y ahora les toca irse. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Jesús les estaba dando ejemplo a sus discípulos que en medio de los problemas podemos descansar, porque Él es el que tiene el control de nuestra vida. Y mientras vivamos en este mundo, amados hermanos, habrá noche, habrá día, habrá luz, habrá oscuridad, habrá días de tormentas y días de calma, habrán tinieblas. Jesús les enseñó a sus discípulos teoría y vio que en la teoría sus discípulos andaban excelente. Aprobaron esa materia. Ahora lo lleva a la práctica y les dice: pasemos al otro lado. Y lo llevó al mar para verlos cómo estaban en la práctica. Jesús quería saber cómo estaban sus discípulos en la práctica. Ahí como que sus discípulos no andaban tan bien en la práctica, sabían bien la teoría. A veces, amado hermano, así nos pasa a nosotros. Conocemos la palabra de Dios, pero cuando vienen los problemas, nos agobian, nos atormentan y nos da miedo. Con esta pandemia, el Señor ha cerrado las iglesias y nos ha traído a la práctica. Vamos a leer el capítulo de Marcos 4:35 al 46, cuando Jesús lo llevó a la práctica después de darles la teoría. Leamos 4:35 al 46. Nos dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece.
y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estás así amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amado hermano, ahí podemos ver, ellos estaban pasando la tormenta con Jesús, pero todavía tenían miedo. Y ese miedo me llama la atención, amado hermano, porque el miedo, dice la palabra en Génesis 3, 9 y 11, ya lo vamos a leer, que el miedo es el primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el hombre. Vámonos a ver Génesis 3, 9 y 10. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amado hermano, el miedo, como les dije al principio, es el primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el hombre. El miedo nos hace huir de la presencia de Dios. El miedo nos embrutece. El miedo nos aterra. Ejemplo, cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Él le contesta: tuvimos miedo. Fue el pensamiento negativo, es lo que pone Satanás. Entonces, sus discípulos tenían temor, tenían miedo. Con esta pandemia, hermanos, Dios nos ha conocido el grado de cristianismo, el grado de hijo de Dios que tenemos. Si tenemos miedo, si vamos a seguir adelante, si estamos preparados. Pero sus discípulos, lo que me llama la atención de sus discípulos es que con el miedo, el temor que ellos tenían, iban con Jesús. Jesús le estaba dando ejemplo a ellos que iban con ellos, que por qué tenían temor si Él estaba con ellos. Ellos estaban pasando la tempestad con Él. Igual nosotros estamos pasando esta tempestad de esta enfermedad, pero lo estamos pasando en Cristo Jesús, en obediencia. Pero encontramos otro personaje en la Biblia que estaba pasando otra tempestad, pero la estaba pasando sin Jesús. Y si le estaba pasando sin Jesús, fue porque estaba en desobediencia. Y fue Jonás. Aquí podemos ver una gran diferencia entre los discípulos que pasaban la tormenta con Jesús y Jonás, que pasaba la tormenta solo, luchando solo. Pero Jonás estaba luchando solo por desobediente. Vámonos a Jonás 2. Desde el 1, Jonás 2. Es pequeño, lo vamos a leer todo. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, hermano, desde el vientre del pez. Imagínense una oración en angustia dentro de un pez. La oración de Jonás fue la siguiente: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todo escuchaba Jonás. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. Rodeóme el abismo. El agua se enredó a mi cabeza. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los simientes de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.
Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amado hermano, sin Jesús pasamos la tormenta en angustia. Jonás tuvo que reconocer su pecado, arrepentirse y pedir perdón a nuestro Dios. Y nuestro Dios siempre estará ahí esperándonos. Jonás también era cristiano. Los discípulos eran cristianos. Jonás era cristiano. Tenían un mismo Dios, pero estaban pasando una tormenta diferente. La diferencia que los discípulos la estaban pasando con Jesús, Jonás la estaba pasando solo. Y pasar una tormenta, pasar el coronavirus, pasar esta enfermedad sin Jesús sería un desastre. Pero pasarlo con Jesús, sabemos que al final tenemos ganada la recompensa. Estas pruebas, amados hermanos, todas las pruebas que nosotros tenemos, todas las pruebas que ahorita estamos pasando, la falta de empleo, no hay alimento en casa, estas son pruebas, y las pruebas son importantes para el pueblo de Dios, porque las pruebas nos califican cómo estamos en Cristo Jesús. Las pruebas nos llevan a tener una calificación. ¿Cuál es mi nota en la prueba? Y ahora, amados hermanos, yo les pido que nos hagamos una prueba. ¿Cómo estamos en Cristo Jesús? ¿Estamos bien o estamos mal? Reflexión, amado hermano. Está bien que conozcamos la teoría de la palabra de Dios, la leemos toda y la sabemos hasta de memoria. Pero también es importante que la llevemos a la práctica, porque si la conocemos y no la hacemos, de nada sirve leer la Biblia. Esperamos, hermanos, que de esta pandemia, como el tema anterior, salgamos más fortalecidos. De esta pandemia no tenemos que salir igual, amados hermanos. De esta prueba tenemos que salir mejor. Así es que Dios me lo bendiga y adelante. Oremos al Señor por todo lo que nos ha bendecido. Gracias, Señor. Gracias por esta preciosa palabra, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Da fortaleza. Da, Señor, esa ganas de seguir adelante, Señor. Pon en el corazón de cada hermano el deseo, Señor, de seguir congregándose, de seguir leyendo la palabra, de seguir compartiendo, Señor, porque tú, Señor, eres la fortaleza, tú eres grande, Señor. Si hemos caído, si ha caído algún hermano, si hemos caído en el pecado, levantémonos, que Dios siempre estará esperándonos. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, la honra y la gloria sea para ti, Señor. Amén y amén.